Muchas gracias a todos los concurrentes a esta ponencia magistral organizada por esta prestigiosa Academia Jurispe y el respaldo que tiene por la calidad de ponencias que está acostumbrada a realizar. Y obviamente ha tenido siempre la, la venia de poderme invitar y se me ha encargado el día de hoy poder realizar. Y otra cosa, antes de eso, ¿se puede visualizar la diapositiva? Sí, sí, doctor, sí se ve. Ah, correcto. El día de hoy se me ha encargado la ponencia a cargo de la participación policial en el desarrollo de diligencias preliminares. Es importante este tema para que todos ustedes puedan, de alguna forma, entender en realidad cómo es que en la práctica podemos llevar esta participación. Es decir, qué derechos tengo, qué hago yo como abogado, como asistente, qué puedo hacer yo ante una detención preliminar, cuáles son las facultades de la policía y qué tanto en realidad puede intervenir o qué tanto en realidad eh, o cómo es que se plasman estas modificatorias, estas últimas modificatorias respecto de la ley de la intervención policial y las facultades que se le ha asignado. Dicho esto, lo voy a llevar siempre a la práctica. Me gusta a mí, yo soy abogado litigante en materias penales, en procesos penales, y me gusta siempre llevarlo al ámbito de la práctica, me gusta llevarlo a una cuestión más allá que teórica y sobre todo llevarlo de cómo es que se entiende en realidad en la práctica esta modificatoria y cómo es que se va a aplicar. Ustedes saben que tenemos un Congreso experto en modificar leyes y andar cambiándonos los códigos penales y malograr de negocio a muchas entidades, a muchas editoriales, porque pasa en una semana te cambian dos, tres, cuatro artículos y pasa un mes y te cambiaron seis, ocho, 10 o 30, como ha pasado en el mes de noviembre del año pasado, en el mes de enero del presente año. Por ejemplo, ha sido en realidad esta gestión pública y política la que más ha modificado el Código Penal y Procesal Penal. Básicamente, porque si hablamos nosotros de un contraste con otros códigos, por ejemplo, el civil o el procesal civil, se cambia un artículo cada 10 años. Entonces, vamos a la práctica. ¿Qué sucede en realidad con la última modificatoria? Voy a plantear interrogantes y quisiera, de pronto, si hubiera algunos valientes que puedan prender su cámara para poder interactuar en esta ponencia y poder estar de pronto en una conversación así o face to face y tener una interacción más proactiva, ¿ya? Estaríamos nosotros, una primera interrogante. ¿Es correcto asumir esta diferencia que ustedes seguramente que están eh, muy partícipes y muy activos en estas ponencias? Ustedes han visto muchos TikTok al respecto, muchos TikTok en los que se habla de que la policía lleva la parte operativa y la fiscalía lleva la parte procesal, que la policía es la autónoma ahora, que la policía tiene la dirección del debate y todas esas mentiras que se cuelgan en las redes sociales. Me van a disculpar, pero yo voy a romper esos paradigmas y esos esquemas que se dicen en los TikTok y estoy a bien de ustedes poder debatir al respecto. Bien, soy de las personas que no se deja llevar por lo que dicen los demás, sino me gusta corroborar y esto es en realidad una praxis que deben ustedes tenerla desde ya. No se dejen llevar por lo que dice la prensa, no se dejen llevar por lo que dicen algunos tiktokeros por ahí, verifiquen la norma. He escuchado tantas veces decir que ahora la policía tiene la autonomía, ahora la modificación y van a plantear una cuestión de inconstitucionalidad y tantas cosas. Y en realidad les aseguro que ninguno de ustedes se ha tomado la molestia o ninguno de los que, incluso de los que han sacado, han salido a comentar la nueva ley o las modificatorias concretamente, ha revisado en realidad respecto del código procesal. ¿Qué sucede? La última modificatoria, que es la ley 32.130, la tan mencionada ley, que esta modificatoria, es la que ha generado en realidad esta controversia y este binomio, ¿no? Algunos le llaman el binomio entre la fiscalía y la policía, el binomio, la disyuntiva o la pelea entre la policía, ¿no?
En realidad, vamos a verificar que eso no es así. Bien, y para esto vamos a ir a las diapositivas para poder estar eh, acorde a los conceptos. La separación de roles. Ustedes saben constitucionalmente que, según el artículo 159 de la Constitución Política, la policía tiene la autonomía, ¿no? Y tiene el poder y la facultad de la persecución del delito, aún de mano propia, aún por iniciativa propia, tiene el control de la seguridad, etc. Bien, lo mismo la fiscalía y tal. Pero esto ha generado en realidad una cuestión de separación de facultades, no es en realidad poderes. Y quiero que esto les quede claro. La fiscalía no tiene absolutamente ningún poder, tiene facultades. En el Estado y en la Constitución solamente hay tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Punto. Son esos tres poderes. Y esta es la gran diferencia entre la fiscalía y el poder judicial, porque hay algunos fiscales que se asumen demasiadas facultades y quieren estar por encima del poder punitivo, por el poder judicial. Y recuerden que eso no es más que una usurpación alienada de una facultad. No confundan la facultad que tiene la fiscalía con el poder que tiene, como su nombre lo dice, el poder judicial o los juzgados. ¿Es un aparato de administración de justicia? Sí. Lo mismo la policía, es un auxiliar de los aparatos de administración de justicia. Y por ahí hay que empezar conceptualizando y hay que empezar entendiendo hasta dónde en realidad la policía tiene ciertas facultades. Pero vamos con el concepto. Dice, el fiscal conduce jurídicamente la investigación del delito en su condición del titular de la acción penal. Bien, y esta es la primera gran diferencia que ha generado esta ley, que viene a ser la 32.130. Les pregunto a ustedes, muchachos, que están activamente participando en este tipo de ponencias, esa última modificación, a ver, según ustedes, ¿esa modificación es cierta? ¿Es correcta? ¿Le llaman ustedes modificación a ello? Es decir, la fiscalía eh, dirige jurídicamente la investigación. Esa es la gran modificatoria y esa es la gran novedad para algunos tiktokeros o abogados tiktokeros en realidad. Y no es así. Y eso es completamente falso porque eso no es ninguna modificación. Ese concepto ha estado plasmado desde el origen del Código Procesal Penal, que entró en vigencia en el año 2006. Y yo no sé a qué le llaman modificación. Les explico con ejemplos para que ustedes me entiendan. Por ejemplo, antes de la modificación del año pasado, no, perdón, de este año, del 10 de octubre, por ejemplo, cuando ustedes eran detenidos, ¿bien? ¿Qué hacía la policía? ¿O qué tenía que hacer la policía ante un inminente o flagrante delito, ante una intervención? ¿Qué tenía que hacer la policía ante una intervención en flagrancia o un RQ o lo que fuera? Por ejemplo, si la policía intervenía en un delito flagrante, lo que tenía que hacer era llamar inmediatamente a la fiscalía. Y la fiscalía emitía lo que hasta ahora se llama una providencia, una disposición. Por eso es que cuando ustedes iban a la comisaría, a cualquier comisaría, se encuentran, se encuentra el cuaderno de providencias. Bien, entonces, ¿dónde está la modificación? Ahora, la modificación dice es que la fiscalía lleva jurídicamente la investigación, ¿correcto? Y eso siempre ha sido así. Ante una vulneración del derecho, ustedes solicitaban, según la naturaleza de la imputación, a la fiscalía precise o respete los derechos. Y si no, iban en tutela de derechos. ¿Quién era el primer llamado al control de la legalidad? El fiscal. Una calificación jurídica, hasta ahora, la sigue haciendo el fiscal. ¿Dónde está la modificación? El policía, aún con esta modificatoria, no puede hacer una calificación jurídica. Es decir, lo que dicen ahora, o la mentira que les han contado, es que la policía dirige materialmente la investigación y puede hacer. Ahora yo les llevo a la práctica y les llevo en realidad lo que les va a servir, porque con TikTok no van a aprobar sus exámenes, ¿ya? Para empezar. ¿Qué va a pasar? Cuando ustedes vayan, por ejemplo, a una investigación preliminar,
el fiscal o el policía no puede hacer un solo acto de investigación que sea irregular, ilícito, por mano propia no puede hacer una disposición de investigación. Por ejemplo, hay un delito flagrante, ¿bien? Y la policía acaba de advertir que en un domicilio se está almacenando drogas o armas o lo que fuera, ¿bien? La policía puede entrar a un domicilio ajeno no vinculado al investigador, aun cuando tenga conocimiento de esos hechos, o tiene que solicitar una orden de allanamiento. El allanamiento no lo puede hacer de mano propia la policía. No es que me dirán, no, lo que pasa es que son diligencias urgentes y necesarias. Perfecto. Una incautación tiene que estar corroborado. Una confirmatoria de incautación tiene que estar corroborado con y aprobado por el fiscal. Contéstenle. Se corre de izquierda a derecha. Ya, tiene que estar corroborado por el fiscal. Tiene que estar aprobado. Por ejemplo, quiero hacer yo un levantamiento de cadáver. ¿Lo puede hacer solo el policía? Una incautación de droga. ¿La puede hacer solo el policía? Entonces, lo que vamos a ver, el fiscal lo que va a hacer es controlar, como dice jurídicamente. Y la pregunta es, ¿acaso antes no lo hacía? ¿Dónde está la modificación? ¿A qué le llaman la tremenda modificación? No. Antes, en el Código de 1940, cuando hablábamos de una investigación, todos estos actos de investigación, que me imagino que algunos policías, con el respeto que se merecen, han pensado, oye, nos van a devolver la investigación operativa a la policía. Entonces ahora sí vamos a poder cogotear a la gente, como antes se hacía, ¿no? Vamos a poder cogotearlos, remojarlos como té filtrante en el agua hasta que suelten información y ya después le pasamos a la policía. Seguramente eso pensaron de primera fuente, pero eso no es correcto. Porque si fuera así, los propios fiscales serían quienes terminen planteando su tutela de derechos, porque se han vulnerado derechos. Es más, el acto coactivo no está permitido. Se habrán modificado algunas facultades para la policía, que en realidad es puro parafraseo. No tiene ninguna otra facultad alejada al derecho. Por ejemplo, oye, yo tengo a una persona intervenida por flagrante delito con drogas, que yo solo puedo hacer el allanamiento, la revisión de su vehículo, yo solo puedo hacer una modificación de su documento o de su casa o algo al respecto. Yo puedo realizar las actas sin ponerle un abogado, por ejemplo. O ya, yo lo intervine en flagrancia. No importa tu abogado. ¿Puedo hacer las diligencias sin tu abogado presente? Sin haberte respetado el derecho a comunicar a un familiar o comunicarte con tu abogado. No, entonces, ¿dónde está el cambio? ¿A qué le llaman cambio? Antes, en el Código de 1940 decían, es que todo esto se va a plasmar en un atestado policial. El atestado policial era lo que ahora se llama el informe policial. En el Código Procesal Penal se llama el informe policial. Bien, esto resume y reúne todos los actos de investigación preliminares y resume en realidad lo que se puede hacer para un proceso de investigación. ¿Ya? Y si esto es así, la pregunta es, estas diligencias, supongamos que la policía realiza toda una serie de diligencias. Supongamos que la policía hizo, a ver, se los voy a poner como un ejemplo más práctico y directo. Supongamos que ustedes están en un delito de hurto agravado, ¿bien? Y para la policía, como no está capacitada, y eso no es una situación alejada de la verdad, si hasta los mismos policías se confunden en calificar delitos, si los mismos fiscales, por eso es que aparece la tutela de derecho por imputación concreta, aún así, si a veces hasta los propios jueces de investigación preparatoria cuando hacen el control de imputación, aún así se confunden. ¿Qué pasa? Tienes que plantear una tutela de derechos en sala y en sala a veces te recalifican el delito. Es decir, una calificación de delito no está sujeto a una instancia o una jurisdicción establecida o específica. Porque si ustedes revisan el Código Procesal Penal, en cualquier instancia puede cambiar el tipo penal a través de una recalificación, reconducción. Por eso es que incluso en una acusación se sacan delito principal y delito alternativo, delito accesorio, o se saca una calificación alternativa respecto de un mismo hecho. ¿Por qué? Porque incluso la imputación no es clara en este momento, porque no respetan la teoría del delito, la imputación concreta. Entonces, supongamos que con esas deficiencias, la policía que no está, que muchos de los policías, ojo,
En una comisaría habrá un abogado, y si eso, en otra comisaría habrá algún policía que esté estudiando derecho. En alguna comisaría no habrá abogados. La pregunta es, ¿van a estar capacitados primero para respetar el debido proceso, los derechos fundamentales, las garantías constitucionales? ¿Van a poder hacer en realidad una calificación jurídica de un delito? Supongamos que tú te vas por un delito de hurto agravado. ¿Ya? Perfecto. Estás por un delito de hurto agravado y la policía terminó sus diligencias. Llega el fiscal y el fiscal dice, ¿sabes qué? Todas las diligencias que has hecho y todo tu informe está mal. Y supongamos, claro, que todo el proceso se te cayó. ¿Qué haces ahí? ¿El fiscal qué va a hacer? ¿El policía qué va a hacer? No voy a rehacer las diligencias. ¿Y qué va a pasar en ese momento si alguien contrata un buen abogado? Porque el Código Procesal establece, ya, y el acuerdo plenario establece que todas las diligencias, tanto preliminares como preparatorias, forman parte objetivamente de la investigación del delito preliminar, preparatorio propiamente dicho. Tanto las diligencias preliminares como la investigación preparatoria propiamente dicha forman parte de la investigación preparatoria. Así lo dice el acuerdo plenario 1-2010. Bien, correcto. Y si esto es así, las diligencias, según el artículo 337 del Código Procesal Penal, inciso 2, dice que las diligencias son irrepetibles. Si las diligencias son irrepetibles y tú ya pasaste por una secuela procesal que te ha demorado 2 meses o 3 meses en investigación preliminar, y supongamos que tenían que hacer una prueba de luminol, supongamos que tenían que hacer una prueba de reactivos, según el tipo penal, ¿no? Si hablamos de TIAF, hablamos de TIB, hablamos, no sé, de otros delitos, supongamos que tienen que hacerte unas pruebas de luminol, luminiscencia, un levantamiento de cadáver. Van a desenterrar el cadáver para que lo vuelvan a levantar otra vez porque se le olvidó a la fiscalía y no era homicidio simple, era homicidio culposo. La pregunta es, ¿qué va a pasar con eso? Recordemos que las diligencias son irrepetibles. ¿Qué pasa con esa investigación? ¿Se va a tener que archivar? ¿Y qué pasa si el informe de la policía no es aprobado? Porque una de las modificatorias, el inciso 2, que ha sido la modificatoria, la gran modificatoria de ese título que ha generado una gran controversia y una gran pelea entre la fiscalía y la policía por no leer bien el artículo, lo que dice es que no. Oye, ahora la policía, pero vamos a leerlo correctamente. Dice, los policías realizan funciones de investigación y están obligados a comunicar al Ministerio Público de las diligencias preliminares realizadas, así como apoyar al Ministerio Público a llevar a cabo la investigación preparatoria formalizada. ¿Dónde está la novedad? Si eso siempre ha sido así. Inmediatamente una detención, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Me pueden ver? Ya. Parece que hay un poco de señal. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Una detención por conducción en estado de ebriedad. Bien. Supongamos que hay una conducción en estado de ebriedad. Y en ese momento no va a haber una participación fiscal. ¿Acaso el dosaje, acaso las otras diligencias, por ejemplo, que este conductor esté con apariencias de haber ingerido insumos toxicológicos, por ejemplo, las puede hacer solo el fiscal? Y supongamos que ya intervino 2 días después o 7 días después, independientemente de la contramuestra que ahora están obligados a tener según protocolo, que duran 10 días. Supongamos que yo hice mi principio de oportunidad y se me dio la gana, con otro abogado, de plantear una tutela de derechos, una exclusión de prueba o solicitar una contramuestra. Pasados los 10 días, ¿qué extracción me van a hacer? Por ejemplo. ¿Y qué pasa si la policía hizo su informe policial y le dio al fiscal? Y el fiscal dice, ¿sabes qué? Todo tu informe de toda tu investigación, así sea crimen organizado, lavado de activos o sea un delito de corrupción de funcionarios, toda tu investigación no es correcta. No me parece. Has calificado mal de delito. Tú has investigado por hurto y era robo agravado, por ejemplo. ¿Cuál es la consecuencia jurídica ahí? Claro, plantearán tutelas de derecho, plantearán quejas, remitirán copias a la policía. Tanto que la policía ha querido tener autonomía, ahora tendrán autonomía para defenderse ante inspectoría. Pero ¿qué va a pasar más allá de la investigación? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en el hipotético caso, tú vas y le demuestras a la policía, según su conocimiento y su preparación, de cualquier forma, ¿ya? Que ese delito que te están investigando no es delito. Y según él saca su informe en el que se debe de archivar el caso.
Y hasta ahí no me ha salido la policía cuando dijeron, oye, hay una gran modificatoria y tenemos ahora el poder. Lo que no han leído es el segundo párrafo de ese mismo artículo, porque dice, el cumplimiento de las disposiciones fiscales en la investigación preliminar del delito no genera relación de subordinación. ¿Y eso cómo se entiende en castellano? Que yo fiscal, si no me da la gana, no asumo absolutamente nada de la investigación. O sea, es decir, todo su informe, todos los actos de investigación preliminar de la policía no me sirve y no está bien. Y por ende, no me apego y me desvinculo, porque no tengo subordinación. O sea, es decir, puede o no interesarme el tema, el informe. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hace la policía ahí? ¿Cómo subsana ese hecho? ¿Mm? Pregunta. Bien, entonces, ya con esas pequeñas reflexiones introductorias, muchachos, ahora vamos en materia, a ver, la ponencia. Dicen conceptualmente que el Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal, eso lo dice el artículo 159, lo dice el inciso 1, el artículo 1 del Código Procesal Penal, la Constitución Política no se ha modificado, el artículo 64 también lo establece, eh, habla del artículo 67 que en buena cuenta implica que todo acto de investigación tiene que estar sujeto y controlado por el fiscal. Es más, mientras no se haya modificado que el titular de la acción penal es el fiscal, no se ha modificado absolutamente nada. Y recuerden que esta ley se ha modificado 2 veces. Entonces, ¿dónde está en realidad la gran modificatoria? Entonces, ¿qué dice? Asume la conducción jurídica de la investigación que implica la orientación legal de las acciones que realiza la policía dentro de los parámetros de la ley para obtener de los elementos de prueba. El Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, bla, 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 ¿no? Por intermedio de la policía. Es decir, se ha demostrado, si ustedes verifican el artículo 68 siguiente de la modificación, lo que dice es que las atribuciones de la policía es que puede recibir denuncias, aislar, proteger, lo mismo de siempre. ¿Ya? Pero ¿qué dice además? De todas estas diligencias, dice, el policía redactará en acta y remitirá al fiscal. Es decir, todos estos hechos, todos estos hechos van a tener que darse cuenta a la fiscalía de forma inmediata y de forma documentada. Entonces, no tenemos nosotros ninguna circunstancia, no tenemos nosotros ninguna circunstancia que signifique en buena cuenta una modificación trascendental o una modificación orientada en realidad a hacer una variación. Lo que se ha hecho para mí es un parafraseo. Ahora entendemos lo siguiente y vamos a ver. Se sigue viendo, ¿no? ¿Se está viendo la diapositiva? Bien. Sí, doctor, sí El se ve. artículo, sí, correcto. El artículo 60 respecto a las funciones dice el fiscal conduce jurídicamente la investigación preliminar, el cual es llevada a cabo por la Policía del Perú, así como la investigación preparatoria de acuerdo al principio de legalidad. La Policía Nacional cumple con los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. ¿Ha sido así? Siempre ha sido así. ¿Dónde está la modificatoria? Lo que en buena cuenta este artículo dice o se puede disgregar es que la policía siempre va a ser auxiliar de la investigación de la policía, de la fiscalía. No le encuentro yo un cambio y me gustaría debatirlo con ustedes, con ley en mano, claro está, para ver dónde está el trascendental cambio. Porque la policía dice, el artículo 60, la Policía Nacional del Perú cumple con los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. Es decir, dicho de otra manera, la policía es subordinada de la fiscalía. ¿Dónde está que la policía es autónomo en su investigación, que la policía puede hacer lo que le dé la gana, que la policía dirige, la fiscalía mira de lejitos? ¿Dónde? Repito, chicos, es importante que ustedes verifiquen la ley y no se dejen llevar por otros, a veces por la desesperación o la emoción de la nueva ley y porque alguien interpretó mal, ustedes se dejan llevar. Y supongamos que los efectivos policiales en esta circunstancia hagan una advertencia por lo que vieron en el TikTok. Tantas páginas que hay por ahí, ¿no? Imagínense. ¿Cuántas tutelas de derecho, cuántas quejas, cuántas denuncias por abuso de autoridad, por omisión de actos funcionales les puede caer? Ahora, atribuciones y obligaciones de la policía en la participación de investigación. Dice, interviene en la emisión de la disposición para la investigación preliminar que está a cargo de la policía. Bien,
e interviene permanentemente desde la formalización de la investigación preparatoria y durante todo el desarrollo del proceso. Y estamos hablando de las funciones de fiscalía. Entonces, ¿dónde vemos nosotros que la policía es la que haya asumido o haya rotado ese cambio? A ver, vamos. La investigación del delito destinada a ejercer la acción penal. Dice el fiscal, en cuanto tenga noticia del delito, dispone de forma inmediata que la policía del Perú realice las diligencias preliminares. Es decir, seguimos nosotros teniendo la autonomía y dirección del debate a la fiscalía. Dice, cuando el fiscal dispone al inicio de la investigación preliminar, precisa su objeto, plazos y es decir, las formalidades específicas que deben reunir toda la investigación. Hablemos nosotros de la ley y hablemos nosotros de las consecuencias jurídicas respecto de estos hechos. No tenemos nosotros ninguna otra circunstancia que advierta que la fiscalía o la función fiscal ha quedado de lado y ha sido suplida por acciones de la policía. Ahora, el título preliminar, el artículo 4 del Código Procesal Penal, establece que la Policía del Perú tiene a su cargo la investigación preliminar del delito y en tal sentido realiza las diligencias por su naturaleza que correspondan a dicha competencia de conformidad con sus leyes y sus reglamentos. Pero la ley lo que le dice es que tiene que avisar al fiscal y que el fiscal tiene que controlar. En suma, no es más que un parafraseo que en realidad dichas facultades no las tiene objetivamente. El artículo 67 dice, ¿no? La Policía del Perú, en cumplimiento de sus funciones, debe inclusive por propia iniciativa tomar conocimiento, lo mismo de siempre, porque la policía, dentro de su reglamento y su ley, y como lo establece, la policía es policía a las 24 horas. Y aun cuando no sea, eh, no esté de servicio, o esté de franco o de permiso, puede intervenir, claro, aquí hay una modificación, aquí hay una circunstancia distinta. Si el policía está de franco, no está en ejercicio funcionarial, pero puede o no detener ante la advertencia de un delito que se esté realizando en flagrante delito. Claro que sí, pero en este momento lo tendría que hacer no como policía, sino como arresto ciudadano. Esa, por ejemplo, es una gran diferencia que muchos policías a veces todavía desconocen. El policía es policía a las 24 horas, está bien. Es como yo soy abogado a las 24 horas, pero mientras no esté en ejercicio de mi función, no quiere decir que todos van a estar en las mismas condiciones. Por eso es que todos, por ejemplo, profesores, jueces, fiscales, son jueces todo el mes. ¿Acaso sábado y domingo dejan de ser fiscal? Siguen cobrando, siguen trabajando, siguen teniendo la misma condición. Entonces, no nos dejemos llevar por parafraseos, chicos. No nos dejemos llevar por interpretaciones jurídicas erróneas. El que es juez todo el mes, todo el año, mientras dure su designación. El que es policía es policía. Pero un policía de tránsito que esté de vacaciones no es policía, no está en ejercicio de función. Por eso es que cuando se hable, por ejemplo, de un delito de cohecho pasivo propio, solamente se habla cuando está en ejercicio de su función y aprovecha de la función. Pero cuando está en su día de franco no hace cohecho. Por ejemplo, pequeñas diferencias. Entonces, hay que tener en cuenta siempre la imputación. Lo que siempre recomiendo, chicos, lean teoría del delito. Lean teoría del delito, lean imputación concreta, imputación objetiva, y si no me leen eso, jamás pueden decir que son abogados penalistas o que quieren estudiar derecho penal o que por ahí se les ha cruzado la mente de ser fiscales o jueces de investigación preparatoria o jueces de sala penal. Ahora, el artículo 68, las grandes atribuciones. Dice las atribuciones de policía. La policía del Perú, en función de la investigación, sin perjuicio de lo dispuesto en el 67 y en las normas sobre la investigación bajo conducción del fiscal, y aquí está, bajo conducción del fiscal. Es decir, la policía puede tener las facultades o funciones que quiera, pero todo lo que haga es bajo la conducción del fiscal. Entonces, ¿dónde está que tienen su autonomía para establecer ellos la estrategia de la investigación? Y saben que escuché por ahí en algunas páginas, que no quiero mencionar su nombre, pero empieza con Juris y termina con Paul, pero más o menos ahí he visto que dicen, la policía, la policía es la que traza la investigación. ¿Acaso el fiscal hace el acto de investigación? No, pues. ¿Y acaso ahora o acaso antes lo hacía? No. ¿Necesitan una pericia grafotécnica? La policía. ¿Necesitan una pericia grafológica? La policía. ¿Necesitan una pericia de absorción atómica? La policía. Siempre ha sido así. ¿Dónde está el cambio? Entonces, chicos, no se dejen sorprender. No es que la policía va a determinar o va a trazar el proyecto de investigación, no. Porque el proyecto de investigación está sujeto. Todo acto procesal, chicos, revisen el artículo 157 y 159 del Código Procesal Penal, está regido básicamente por el debido proceso.
Y este, a su vez, está regido por el objeto probatorio. Y el objeto probatorio se disgrega del tipo penal que estás investigando. Y a esto también tiene que estar regido por utilidad, pertinencia y conducencia. Si no tenemos la utilidad, la pertinencia y conducencia, por ejemplo, ya yo quiero investigar tenencia ilegal de armas. A mí qué me importa saber si tienes propiedades o no. Sería pertinente que remitan la copia de tus propiedades, por ejemplo, a los registros públicos como algunos fiscales lo hacen. Ahora la pregunta es, ¿la policía puede remitir un oficio a registros públicos o a la SUNAT para que le emita ese informe? No, lo tiene que hacer un fiscal. Entonces, ¿cómo es que la policía tiene la autonomía de la investigación? Que no nos cuenten cuentos. Sean objetivos, chicos. Uy, se acabó. Se acabó la ponencia. Pero como se acabó la ponencia, chicos, vamos a empezar ahora sí a hacer una circunstancia más proactiva. ¿Bien? Y vamos a hacer una intervención y una participación. Y disculparán la hora que en realidad he tenido que abusar de la confianza de los coordinadores y Juris P porque tenía una audiencia importantísima que no podía suspenderla. Así que, para manera de compensar, vamos a hacer unos debates con ustedes. Así que espero opiniones, chicos, enciendan su cámara y vamos a hacer todos los comentarios y las respuestas que ustedes. Eh, no sé, si pueden solicitar al administrador de la página para que les active los micros. Me gusta interactuar, ¿bien? Porque a veces escrito es como que dicen algunas cosas o no saben plantear la pregunta. Yo voy a intentar traducirlo o vamos a llegar a una conversación que a veces con una pregunta me van a salir dos preguntas y lo importante de estas ponencias es que ustedes puedan interactuar y puedan tener en realidad las respuestas y puedan obtener las respuestas que ustedes quieren. Bien, así que no sé si los coordinadores les pueden, a quien levante la mano, activar el audio y la cámara para que puedan participar, por favor. Sí, en ese sentido, estaríamos aperturando la ronda de preguntas. Así que hay dos opciones para participar. O bien pueden dejarnos sus preguntas en el chat, como lo están haciendo algunos colegas. O bien los que deseen pueden prender su cámara y activar el micrófono para darles el uso de la palabra y así comenten acerca de la presente ponencia, acerca de los puntos que quizás desearían esclarecer un poco y las preguntas que tengan al respecto. Eh, Podemos ya iniciar con las preguntas que nos han llegado en el chat. En ese caso, el colega Ronald nos pregunta si usted considera que la ley 32.130 transgrede la ley orgánica del Ministerio Público. En realidad, esa es una pregunta que, a ver, ¿cómo lo explico de forma sutil? Hacer esa pregunta es como que no han estado atentos a la ponencia. ¿Por qué? Porque si hemos dicho, a ver, concretamente, que las funciones, facultades y forma de dirigir la investigación no ha cambiado, la pregunta es, ¿en qué transgrede? Transgredería en tanto y en cuanto haya una cuestión de conflicto entre normas. Y no hay ninguna norma que se transgreda. Es decir, las normas de conducción de la investigación, las facultades de fiscalía, las facultades de la policía y la norma constitucional no tiene en realidad una transgresión o no hay una colisión entre normas para nosotros poder decir, mira, si hay una transgresión. Es más, se acaba de emitir un reglamento, una resolución administrativa por parte de Fiscalía en la que, entre otras cosas, ha delimitado que los delitos graves, o sea, y se entiende delitos graves a partir de 6 años para arriba, de 5 años para arriba, perdón, los delitos de 5 años para arriba los van a determinar y se van a quedar con la investigación los fiscales. Es decir, cuando la policía ponga de conocimiento que tiene una investigación en curso, lo que va a hacer es comunicar a la fiscalía y la fiscalía va a decir, este delito recibe de connotación penal, así que yo voy a hacer la investigación y yo voy a delimitar la investigación. Lo cual considero más bien que esa sería una cuestión que transgrede más bien la norma procesal. Porque supongamos que hay diligencias urgentes y necesarias, esa facultad le corresponde a la policía. Mientras tanto, viene el fiscal de su turno, supongamos que está con dos intervenidos en flagrancia, y solamente hay dos fiscales y no se abastece para ir, por ejemplo, a un levantamiento de cadáver,
o a una intervención o a un allanamiento, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de que esa norma de delimitar y escoger los delitos que le conviene a la fiscalía es así, parecería más bien una suerte de favoritismo. Entonces, yo más bien considero que ese reglamento y esa resolución que ha emitido la fiscalía es una resolución arbitraria. Por lo otro, considero, concretamente, si es la pregunta, que si lesiona o no, creo que no. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bien, seguimos con esta ronda de preguntas. En este caso, la siguiente es hecha por el colega Peralta Santur, quien nos consulta. ¿Qué efectos tendría en el debido proceso la nulidad de las diligencias realizadas por la policía sin autorización fiscal? A ver, es importante, chicos, lo que siempre les digo. Cada palabra está en torno a un tecnicismo jurídico. Y nosotros los abogados nos diferenciamos de otras carreras precisamente porque utilizamos los términos correctos con el sentido correcto, o por lo menos debería ser así. Su pregunta es en un contexto de autorización y eso no se ha dicho en esta ponencia. La investigación no la autoriza la fiscalía. La investigación la controla, la verifica y la dirige. No es autorizar. Entonces, ese solo concepto les puede hacer perder un caso. Así que tengan mucho cuidado. ¿Cuáles serían las consecuencias si se anula? Obviamente, recaería en, una, en un conflicto, a mi parecer, a mi humilde parecer, que no tiene norma legal y no sabrían cómo resolver el caso. Es más, supongamos, hay una muerte, ¿bien? Y no se sabe si esto es un homicidio culposo, un homicidio simple, un homicidio de pronto por legítima defensa, una legítima defensa imperfecta, o una cuestión que venga, por ejemplo, de una muerte por emoción violenta. Por ejemplo, mientras la fiscalía se rompe el cerebro tratando de calificar esos hechos, el muerto hasta se ha levantado y se ha enterrado solo. Ya, la pregunta es, ¿qué va a pasar? Obviamente ahí agarrea una nulidad absoluta, porque hay vulneraciones a los derechos, hay una mala calificación jurídica, el objeto de la investigación no se ha determinado conforme a la utilidad y pertinencia. No es lo mismo realizar una diligencia para acreditar muerte por emoción violenta, por ejemplo, que una muerte con alevosía, o una muerte, por ejemplo, por legítima defensa imperfecta, que por una muerte en legítima defensa de una persona no vinculada por consanguinidad. La pregunta es, ¿todo eso lo va a poder resolver la policía? ¿Está preparada honestamente? Ya, supongamos que los contratan ustedes como abogado de la parte agraviada. Se declara nula todas esas diligencias. ¿Van a poder regresar en el tiempo o van a levantar el cadáver para realizar nuevamente las diligencias? No, el código no establece absolutamente nada de eso. Porque ni tú puedes realizar doblemente las diligencias por lo que ya he establecido, que las diligencias son irrepetibles, ni puedes dejar sin administrar justicia un hecho como ese. Entonces, la pregunta es, ¿eso va a generar un vacío que hasta que a nuestros sabios congresistas se les dé por analizar cómo es que van a justificar o cuál va a ser la consecuencia jurídica, el que te roba ese muerto también se va a morir? Entonces, yo considero que esa consecuencia jurídica de esa nulidad absoluta, va a generar un vacío en la norma, por falta de administración de justicia por un lado o por una aplicación errada de la norma. Bien, hay más consultas en el chat. ¿Alguna otra? Otra de estas, sí, sí, doctor, otra de estas preguntas es parte del colega Kalin, quien nos hace la siguiente cuestión. Entonces podríamos decir que los cambios en el Código Procesal Penal por la Ley 32-130 solo han sido cambios de redacción en algunas palabras, más no en las funciones tanto del fiscal y del policía. Eso hemos dicho. Es correcta tu interpretación. Asimismo, hay otra consulta de parte del colega Jan Vera, quien nos pregunta,
Teniendo en cuenta que ahora los policías fijan la fecha y hora de las declaraciones, ¿existe la obligatoriedad de que se notifique a todas las partes de dichas declaraciones? Sí, miren, esa es la cuestión que había puesto como problemática. ¿Qué pasa si yo, eh, investigado, me cita la policía en un horario y fecha que no puedo? Solicito mi reprogramación. ¿Y qué pasa si el determinado día yo decido cambiar de abogado? No voy a poder. Y así se le van a pasar los días y el plazo de la investigación a la policía. En realidad nunca realizó nada. Pregunta, y esto se los dejo, porque una cosa es la teoría, lo que pasa es que nuestros estimados congresistas, nuestros padres de la patria, son muchas veces, y en honor a la verdad tengo que decirlo, porque también he tenido la oportunidad de asesorar a congresistas, eh, son analfabetos o ignorantes del litigio penal y la práctica del litigio penal. Es que sus asesores normalmente son asesores administrativos, y una cosa es conocer la normativa penal desde la teoría y otra cosa es conocerla desde la práctica. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo vencí el plazo de la investigación? Hay un tema muy importante. ¿La policía podría establecerte algún apercibimiento? O sea, la policía va a decirte, te cito para que vengas, señor Henry, el día 10 a las 10 de la mañana. Así vayas a guardar silencio, pero tienes que estar acá en la diligencia. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa si le pones un apercibimiento? El apercibimiento que te pone la fiscalía es bajo apercibimiento de ser conducido compulsivamente por la fuerza pública, y la fuerza pública es la policía. O sea, la policía te va a decir, bajo apercibimiento de yo policía, irte a recoger a tu casa, o yo te apercibo de que yo mismo te voy a ir a traer, ¿va a poder decir eso? Eso, por ejemplo, es un vacío. O sea, yo no sé de dónde sacan esas aplicaciones normativas nuestros magníficos congresistas, pero la consecuencia es que eso va a generar otro conflicto, y ahí tú tranquilamente puedes plantear tu tutela de derechos. Y no solo contra él, sino porque recuerda que cada paso que da el policía tiene que ser controlado y verificado por el fiscal. Ahora, ¿el fiscal se va a comer el roche y la vergüenza de la ignorancia o la mala aplicación de la norma por el policía? Esa sería la circunstancia. Hay más consultas en la caja de comentarios. Igual vuelvo a retirar la invitación a los colegas para que donde se animen igual puedan darnos sus preguntas de forma oral. Dicho esto, continúo con estas cuestiones. La colega Liliana Vizcardo hace la siguiente pregunta. Em, si en la práctica la ley 32.130 viene siendo lo mismo de siempre, según su punto de vista, ¿cuál sería el beneficio que le da a la sociedad? Beneficio. Yo creo que eso únicamente ha beneficiado a los congresistas. Y ustedes dirán, ¿por qué o cómo? Lo que pasa es que la modificación de la norma es como una modificación, en algún momento los que ya ejercen se van a dar cuenta, de una modificación de instrumentos de gestión. ¿Y qué requiere eso? Gasto administrativo, gasto de los fondos públicos. Decir ahora que la policía va a hacer la investigación significa implementar en cada comisaría personas capacitadas. Significa hacer capacitaciones a los policías. Significa que los policías tengan que solicitar más permisos para que se puedan preparar y estudien esta magnífica carrera de derecho. Significa que los policías ahora tienen que estar viendo muchas páginas y muchos TikTok y demás. Y en buena cuenta eso se resume a plata, gasto de dinero. Y ese gasto de dinero, ¿en qué nos beneficia a nosotros si nosotros somos los que vamos a pagar esos gastos? Nuestros tributos y nuestras compensaciones y nuestros arbitrios son los que pagan esos gastos. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde está el beneficio? Yo no encuentro ningún beneficio, yo encuentro un perjuicio, porque supóngase que la señorita que hizo la pregunta es víctima de un delito. La policía le hace la investigación inmediata, según ellos. Viene el señor, plantea su tutela de derecho, le anulan todas las actas y el señor sale libre. Yo me pregunto, ¿cómo le ha beneficiado? ¿El hecho de que haya intervenido primero o de forma inmediata significa un beneficio? El beneficio no es la intervención o la rapidez con la que se interviene. El beneficio es cuando se aplique correctamente la norma y este señor sea sancionado conforme a derecho. Entonces, beneficio no le veo ninguno. Yo le veo perjuicio. Y perjuicio a la sociedad, más bien.
Y en ese sentido hay unas dos últimas consultas que se han dado. Una de ellas es de parte del colega Paulín, quien nos pregunta, si la policía cita o toma declaraciones en un día feriado, pese a haber solicitado la reprogramación, ¿qué medios técnicos de defensa nos recomienda? Doctor, si tiene el micrófono apagado, si lo pudiera activar, por favor. Sí, disculpen, disculpen. A ver, un mecanismo técnico sencillo es no concurrir. No hay apercibimientos que te pueda aplicar la policía. No está establecido algún apercibimiento. ¿Por qué? Porque la policía es auxiliar de la investigación. La fiscalía tiene poderes coercitivos que no los tiene la policía. La fiscalía no te puede decir, te voy a percibir de quitarte el teléfono, o de concurrir, o de ir a tu casa, o voy a tu casa a tomarte la declaración. No lo puede hacer. Primero, por falta de logística. Segundo, por falta de capacidad. Y tercero, porque la norma no lo permite. Entonces, un mecanismo técnico de defensa cita un feriado, tú estás haciendo uso de tu feriado, porque el feriado es no laborable. La investigación tiene una contabilidad en plazos naturales. Perfecto. Pero para que esos plazos naturales sean realizados cuando no sea urgente, una diligencia urgente y necesaria, no estás en la obligación de asistir. Puedes solicitar una reprobación porque estás haciendo uso constitucional de tu feriado, o de tu día libre, o de tu vía privada, que nadie se puede meter mientras no tengas una restricción de derecho judicialmente y motivadamente ordenado, nadie te puede decir ni te puede percibir absolutamente nada. ¿Cuál sería la estrategia o el mecanismo técnico? Simplemente no vaya, llama a tu abogado. Punto. Antes de continuar con la última intervención por vía escrita, hay un colega que solicita el uso del micrófono. El colega Jonel Azoray tiene el uso de la palabra en esos momentos para hacer su pregunta. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, colegas, buenas noches. No sé si Hola, me logró buenas escuchar. noches. Sí, sí, te escuchamos. Buenas noches. Un Ya, gusto. ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy todavía estudiante de Derecho y yo he acompañado en mis prácticas a una fiscal, ¿no? Una diligencia en una comisaría. Y en el Ujú. momento en que yo he estado de pura curiosidad, justo llegaron hubo una intervención ya por un delito de flagrancia que fue robo agravado. Entonces, sucede que los efectivos policiales que fueron los intervinientes, al realizar las diligencias de las actas, ¿no? Los documentos que ellos hacen, llaman a la fiscalía y comunican, ¿no? Y ellos, en el acta, al final del acta, o al final del documento que hacen, ponen, ¿no? Se comunicó, se estableció comunicación con la fiscalía tal, 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 de despacho tal, y la detención por el presunto delito de tal motivo. Ellos, bajo esa presunción, y yo, ¿no? Bueno, desconociendo la labor que llevan los efectivos policiales, hago una consulta a la fiscal. Ya me dicen, sí, no hay ningún problema porque ellos detienen bajo presunción. Y ya nosotros, los fiscales, tenemos esa atribución de nosotros, poder cambiar el delito si en caso ellos lo han hecho de manera incorrecta. Ahora, me parece algo, equivocado de su parte, ¿no? O algo absurdo, disculpe la manera en que se lo digo, de que se vaya a caer o se haya tipificado mal y al final se presenta una tutela de derechos y se supone que la fiscalía en manera conjunta lleva las investigaciones con la policía como equipo, ¿no? Porque esa es la clase que tenemos el día de hace 2 días, como equipo. O sea, ¿cómo podría suceder eso? Entonces también hay un error tanto de la fiscalía como de la policía, porque ninguno de los dos se ha dado cuenta que han tipificado, o bueno, se ha tipificado mal el delito como tal, o tal vez yo estoy en error. No, sí, es correcta tu intervención y muy acertada además. Lo que pasa es que esto va a suponer un conglomerado de diligencias. Por eso decía al principio que el tipo penal puede cambiar en cualquier momento. Es decir, puede cambiar en investigación preliminar, en investigación preparatoria, en etapa intermedia. Es más, hasta en juicio puede cambiar. Se hace una acusación complementaria, se hace una recalificación, una variación típica y está permitido. Bien, pero lo que no cambia es el hecho. El derecho penal se erige en realidad sobre un principio que es la inmutabilidad del hecho, que no es lo mismo de la inmutabilidad del derecho. Bien, eso tienen que tenerlo presente. ¿Puede cambiar el delito? Sí, pero repito, a través de una tutela de derechos te puedes excluir actas, pero no te excluyes la investigación. La tutela de derechos para exclusión de actas por falta de pertinencia, utilidad o una prueba, de repente una diligencia lesionando o lesiva para tu derecho,
no significa la extinción de la causa o de la investigación. Ojo, y hay que saber diferenciar. Obviamente ya esto lo vas a aprender en algún momento cuando sigas asistiendo a Jurispe. ¿Qué pasa? Que la calificación del derecho, la calificación del tipo penal o la calificación del derecho no es lo mismo que la variación del hecho. O sea, la variación del hecho nunca se da. ¿Bien? ¿Puede cambiar el derecho, o sea, la calificación alternativa o el juicio de tipicidad del hecho? Sí, pero no va a cambiar el hecho. Entonces, bajo esa premisa, la fiscalía sí puede hacer. Y bajo esa premisa, tú también puedes plantear tu tutela de derechos. Ya dependerá de la habilidad del abogado o de tu persona como abogado, las pruebas que puedas excluir para simplemente mejorar tu investigación. Pero eso no significa que va a tener un carácter extintivo. Lo que tiene una tutela de derechos es una finalidad y un carácter correctivo. Es decir, funciona más o menos como un remedio procesal, pero no funciona o no tiene la finalidad de carácter extintivo. La finalidad de carácter extintivo lo tienen las excepciones que están establecidas en el artículo 4 del Código Procesal Penal y en el artículo 6 está el tratamiento propiamente de estas excepciones. A diferencia de, y hago una introducción aquí, tiene dos naturalezas las excepciones. Tienen la de naturaleza perentoria y de naturaleza extintiva. Las de naturaleza perentoria, perdón, las de naturaleza dilatoria o correctiva, que vienen a ser las cuestiones previas y las cuestiones prejudiciales, y las excepciones, por ejemplo, dentro de ellas tenemos una de naturaleza correctiva, que viene a ser la excepción de naturaleza de juicio. Pero la excepción de improcedencia de acción, la de cosa juzgada, por ejemplo, la excepción de prescripción, tienen naturaleza extintiva. Mientras no esté dentro de este parámetro, tu investigación va a seguir. Únicamente vas a tener una cuestión de un remedio procesal a través de una tutela de derechos, es decir, una cuestión correctiva. Ahora sí, damos pase a la última intervención por medio del chat de parte del colega Alexander Garro, quien nos pregunta: ¿qué desafíos o conflictos surgen con frecuencia entre la Fiscalía y la Policía durante las diligencias preliminares y cómo se resuelven? No se escuchó muy bien. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Sí, doctor. Nos pregunta: ¿qué desafíos o conflictos surgen con frecuencia entre la Fiscalía y la Policía durante las diligencias preliminares y cómo se resuelven? A ver, recordemos que estamos contraponiendo instituciones gubernamentales. Bien, instituciones, por un lado, un ministerio auxiliar de justicia, ¿no? Y por otro lado, una cuestión de orden público, es decir, la policía. Las dificultades o desafíos que puedan existir entre ellos va a ser básicamente, hasta donde yo he visto, es más una cuestión de falta de logística o preparación o implemento o equipo técnico que una falta de coordinación. Porque lo que siempre ha dicho la fiscalía es: yo soy titular de la acción penal y yo dirijo la investigación. Punto. Y aunque le duele a la policía, sigue siendo así. O sea, nada ha cambiado.